Ser Podcast. Muy buenas, soy Axel Torres, esto es Axel Road y aquí hemos venido a hablar de fútbol británico, de historias que se conocen menos, de grandes protagonistas, de equipos legendarios, de gestas de clubes pequeños que se comportaron durante un día o durante una temporada como clubes gigantescos. Esto es Axel Road. Historias del fútbol británico. England trail by 2-1. Beckham could raise the roof here with a goal. I don't believe it. David Beckham. A finales de los 90, el fenómeno David Beckham se estaba empezando a cimentar en Inglaterra. No era solo un fenómeno futbolístico o meramente deportivo. Era un fenómeno social, casi cultural, que tenía mucho que ver con su imagen, con su estilo elegante tanto dentro como fuera del campo, pero también con su vida personal, con su noviazgo con una estrella del pop, una relación que les convirtió a ambos en la pareja de moda de uno de los países con mayor foco mediático del mundo. Además, Beckham jugaba en el Manchester United, el club que, durante esa misma década, se estaba convirtiendo en el pionero de la aún incipiente mercadotecnia relacionada con el fútbol. Era un United de leyenda. Lo entrenaba Sir Alex Ferguson, todo un mito. Y Becks compartía centro del campo con Paul Scholes, Ryan Giggs y Roy Keane. Un cuarteto que aún hoy se recita de memoria. Beckham, Giggs and Scholes. The kids are united. En 1999 ganarían una Champions League en Barcelona con uno de los desenlaces más sorprendentes de la historia de la competición. Beckham into Sheringham and Solskjaer has won it. Esa Copa de Europa sería una de las tres patas de un triplete que aún nadie ha repetido en el fútbol inglés. Champions of Europe, champions of England, winners of the FA Cup. Beckham siempre fue un reclamo para el periodismo, que usaba su imagen para vender diarios, ya fuera en las aperturas de las portadas de información general o en los temas deportivos de las contraportadas. Aunque con la selección no ganó ningún título, tuvo la extraña habilidad de estar siempre en el centro de los momentos más dramáticos. Fue villano y odiado por casi todo el país cuando agredió a Simeone y le expulsaron en la eliminación frente a Argentina en Francia 98. Y fue héroe 4 años después, cuando un gol en el último segundo frente a Grecia David Beckham scores the goal to take England all the way to the World Cup Finals. Clasificó a Inglaterra para el Mundial de Corea y Japón, en el que él mismo se cobraría la venganza frente al albiceleste de Marcelo Bielsa. 0-0 está el partido. Se va a adelantar David Beckham. Gol de Inglaterra. Inglaterra 1, Argentina 0, Beckham. Pero mucho antes de que todo esto ocurriera, Beckham vivió un episodio que ha quedado escondido en las páginas menores de su biografía. Un mes de aprendizaje en un entorno muy diferente al que acabaría frecuentando. Una cesión al Preston North End, un club que consiguió grandes resultados en los orígenes de la liga inglesa en el siglo XIX, pero al que Beckham conoció en cuarta división, con un vestuario repleto de veteranos curtidos en 1000 batallas y alejados de la estética que caracterizó su carrera. Allí jugó 5 partidos, los 5 menos conocidos de su trayectoria, quizá los 5 más hostiles. Hoy hablamos de David Beckham, pero no del Beckham del United, ni del Beckham del Madrid, ni siquiera del Milan, de Los Ángeles Galaxy o del Paris Saint-Germain. Hoy hablamos del David Beckham del Preston North End. Episodio 1. David Beckham. Un mes en Preston. Y para hablar de David Beckham y del Beckham del Preston, contactamos con nuestro corresponsal en Inglaterra, además en esa zona de Inglaterra, Álvaro de Grado. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola Axel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Porque tú vives en Manchester, que es donde
ese fenómeno Beckham se hizo grande. Y cerca de Preston, realmente, ¿no? Preston es otra de las ciudades que está en esa zona del noroeste de Inglaterra, de esa zona industrial, y una ciudad que has visitado alguna vez. Es una ciudad que está en el rango de menos de una hora alrededor de Manchester, periférica, que es uno de tantos equipos que hay en esta zona del país. Muchísimos han estado en primera división de forma simultánea y si no lo han hecho, han estado en segunda o en tercera, como el Blackburn, el Burnley, incluso el Liverpool y el Everton, si nos vamos hacia la izquierda, el Stoke por abajo, a otros niveles el Bury, el Rochdale, el Oldham. Son muchos equipos en la zona de Lancashire, de Greater Manchester, que es donde es Manchester, pero Preston es Lancashire, es el centro histórico de toda esta comunidad, y ha estado muy vinculada al fútbol y concretamente también muy vinculada al Manchester United precisamente por esta situación geográfica, estando tan cerca de una ciudad muy importante, pues jugadores jóvenes y prometedores como en su día era David Beckham, pues decidían salir cedidos a un sitio bastante cerca para seguir estando en su casa y poder jugar partidos a primer nivel. Enseguida nos metemos en qué es Preston, en la historia del club, que es una historia singular y es una historia, yo diría que distinguida, pero hablemos un poquito más de David Beckham. Para mí representa Beckham un icono, además me pilla en plena adolescencia, o sea, es el jugador al que todos nos queríamos parecer, era guapo, era rico, era exitoso, era talentoso, tenía mucho estilo, era elegante. A ti te pilla un poquito más joven. No sé si la carrera de Beckham supone tanto para ti como para mí. Sí, es verdad, porque yo siendo del año 91, digamos, al Beckham del United lo veo solo en partidos muy concretos. Yo recuerdo perfectamente la final de la Champions, recuerdo sus últimos años en el United, pero lo recuerdo muy, muy puntualmente. Y no sé ya si son de haberlos vivido en directo o de haberlos vivido a posteriori, ¿sabes? Recordando imágenes. A mí me pilla un poco, digamos que el fenómeno inglés que yo vivo un poco más de cerca es el de Wayne Rooney, que es el siguiente y que es distinto. No es tan fenómeno de moda cultural icónico, sino que es más fenómeno puro british, ¿no? De hecho, es una estrella también juvenil. Hay un mundo estético entre Beckham y Rooney, ¿eh? Absolutamente, son la contraposición de dos figuras, pero que de la misma manera tuvieron mucho impacto también en otro tipo de cosas que no fueron el fútbol, ¿no? Por distintos motivos. Pero bueno, a ti Beckham te ha pillado prácticamente desde sus inicios, desde que tú habrás tenido capacidad para poder ver sus partidos, ¿no? E interés, prácticamente lo has podido seguir desde los primeros días. No creo que la etapa de Preston, pero sí las demás, ¿no? Sí, yo recuerdo gritar el gol al que he hecho referencia en la introducción contra Grecia, en el último segundo. Recuerdo estar viendo el partido en mi casa y gritarlo, o sea, de ir con Inglaterra. Además en Old Trafford, por cierto. Sí, en Old Trafford. En Old Trafford fue. En Old Trafford. Recuerdo ir con Inglaterra por Beckham, fundamentalmente, ¿no? Y era un grupo de clasificación para el Mundial 2002. Estaban en el mismo grupo Alemania e Inglaterra. De hecho, Inglaterra gana 1-5 en Alemania y eso le permite depender de sí misma en la última jornada. Es una exhibición de Michael Owen ese 1-5. De hecho, tiene mucho que ver con el Balón de Oro que gana ese año Michael Owen. Llega a Inglaterra dependiendo de sí misma, necesita como mínimo un empate ante Grecia en casa. Grecia ya entrenada por Otto Rehhagel por aquel entonces. Y llega al tiempo de descuento perdiendo 1-2. O sea, que era una sorpresa morrocotuda. Y en el último minuto, falta a favor de Inglaterra en el lugar perfecto para Beckham, en Old Trafford. Arguably the most recognizable footballer in the world. Yes! Yes for England! David Beckham has done it big time. Y la clava en la escuadra, es uno de los mejores goles que ha marcado. O sea, es que es la falta perfecta, el efecto. Y es un gol que solo definiéndolo ahora mismo, yo creo que la gente sabrá cuál es solo de haber visto vídeos de Beckham, si no lo recuerda. Es ese que va con el pelo medio rapado, creo que son botas blancas, él va vestido de blanco entero y lo mete ahí en uno de los fondos de Old Trafford, que es un golazo espectacular. Sí, y esa es un poquito su redención, ¿eh? Porque con la selección había tenido ese episodio con Simeone en el 98, había sido muy criticado, abucheado incluso por el público de la selección inglesa en los años posteriores, y ese gol contra Grecia acaba con esa travesía de ser cuestionado por su propia hinchada y lo erigen ídolo y héroe nacional, ¿no? Luego en el Mundial
le marca Argentina de penalti, un penalti que tira por el medio, en ese grupo con Argentina en el que cae la Argentina de Marcelo Bielsa. Pero sí, yo esos recuerdos los tengo muy, muy recientes y bueno, por eso me hace gracia especial, ¿no? A recuperar hoy ese capítulo en Preston, que es un capítulo que evidentemente yo creo que incluso si hubiéramos estado muy pendientes del fútbol inglés en 1995, que es cuando se produce, pues habría pasado de puntillas. O sea, no se televisaban los partidos del Preston en cuarta división. Igual habríamos leído el talentoso canterano del Manchester United, David Beckham, se va cedido al Preston y poca cosa más, ¿no? Pero es que en Inglaterra hay una cosa que sobre todo, bueno, esto existía antes hace varios años y ahora se mantiene en categorías menos profesionales y son cesiones muy cortas de tiempo, cesiones de un mes que se pactan para que estos jugadores tengan minutos. Juegas 5 o 6 partidos, vuelves al equipo. Por ejemplo, Aaron Ramsey, cuando le parten la pierna en el Arsenal hace ya casi una década, se va un mes al Nottingham Forest para recuperar la forma. Bueno, ahora que hablamos de David Beckham, otro histórico de la selección inglesa, Frank Lampard, tuvo un episodio parecido de este estilo cuando estaba en el West Ham. Jugó en el Swansea, en segunda división, y se fue, no sé si jugó 10 partidos o así, estuvo más o menos ese mismo tiempo. O sea, es una cosa bastante habitual que si tú dices ahora que alguien en la Liga Española no, se va un mes a jugar a un equipo de segunda división porque viene de lesión, pues suena un pelín raro, pero allí estaba bastante naturalizado esto y evidentemente seguir los partidos en el Preston pues no creo que fuera nada sencillo en ese momento. Bueno, en 1995 efectivamente a Beckham le ceden un mes. Él ya había debutado en el primer equipo del Manchester United, pero aún no había jugado ningún partido como titular en Liga y le ceden a un equipo que por aquel entonces estaba en cuarta división. En la Division 3 se llamaba entonces. Ahora sería League 2, pero el equivalente Division 3, cuarta división. Había Premier League, Division 1, Division 2, Division 3. Y estaba en cuarta división intentando subir a la tercera. Era el objetivo del Preston. ¿Qué se iba a encontrar Beckham en Preston? Bueno, hay que decir que el Preston es el primer campeón de la historia del fútbol inglés. O sea, es el equipo que gana la primera liga de la historia. O sea, estamos hablando de un equipo fundador de la liga. En 1888 está entre los fundadores de la liga. Y en la primera temporada gana la liga y gana la copa. O sea, gana la FA Cup también, gana un doblete. Estamos hablando del primer doblete del fútbol inglés. Lo tiene el Preston. Y además gana esa Liga 88-89. Dicho así parece de hace 40 años. No. 1889. Sí. Gana esa liga sin perder ningún partido. De hecho, es llamado como el Preston de los Invencibles. Cuando el Arsenal volvió a ganar la liga en 2004 sin perder ningún partido, se les comparó con ese Preston del siglo XIX. Hay dos equipos de invencibles y de hecho esa etapa de Wenger hizo mucho recordar a ese Preston y en los últimos años, cuando ha habido tantas rachas de Liverpool o City con muchísimos partidos ganados, le preguntaban siempre por Wenger y por el Arsenal de los invencibles, pero casi nunca porque en tal caso de conseguirlo serían el tercer equipo, no el segundo. Es como si solo el Arsenal se recordara en la memoria colectiva como uno de los invencibles en Inglaterra. No acabó ahí la historia porque el año siguiente el Preston vuelve a ganar la liga. Por lo tanto, el Preston tiene las 2 primeras ligas inglesas de la historia. Hay que decir que luego no volvió a ganar ninguna más y que de hecho su único gran título desde entonces es una FA Cup en 1938. Por lo tanto, el Preston fue un gigante de los inicios del fútbol en Inglaterra. Luego ya todo le costó mucho más. Pero el estadio en el que iba a jugar David Beckham, Deepdale, está considerado, aunque eso digamos que hay quien lo pone en cuestión, pero está considerado el estadio más antiguo del mundo en el que se viene jugando a fútbol de forma continuada, porque Deepdale está activo desde 1875, desde incluso antes de la fundación del Preston, que es de 1880. O sea que allí se jugaba fútbol desde antes que empezara la liga inglesa. Es un estadio, tú has estado, en el que se respira historia. Sí. Además tienen las gradas muy decoradas. Las tiene muy decoradas con imágenes de sus estrellas, de Tom Finney
Uno de los fondos, por ejemplo, se llama el fondo Bill Shankly, digamos, con la traducción, que también fue un entrenador bastante histórico en ese club, que luego lo fue en el Liverpool. Y como dices, Deepdale Stadium, antes se jugaba al rugby y al cricket, que por cierto, nunca te he hecho esta pregunta. ¿Tú sabes las normas del cricket? Porque yo aquí, tantos años en Inglaterra, es un deporte importantísimo y no sé absolutamente nada. No sé nada de cricket. Alguna vez he visto resúmenes, por esperar los resúmenes de fútbol en canales de televisión ingleses, pero es lo único que he consumido de cricket. Por cierto, bueno, en el estadio del Preston se jugaba antes al cricket, como en muchos otros de Inglaterra, al lado del campo del Burnley, o en varias zonas de aquí de alrededores de Manchester hay campos de cricket. Pero sí, es un estadio de gradas, digamos, que solo tienen, ¿cómo se diría? No son dos anfiteatros, ¿no? Es solo una tanda de gradas en las 4, o sea, en los dos fondos y en las dos bandas. No es excesivamente alto, es más o menos cerradito, es como lo que se suele decir una caja de cerillas, ¿no? Que tiene sus techos, las 4 gradas firmes y que no tienen una segunda tanda de gradas, y que caben, si no me equivoco, tipo 20.000 personas más o menos. Ahora tienen una afluencia de público menor, pero bueno, que no es un estadio pequeño, que ahí cabe mucha gente. Sobre Bill Shankly fue jugador del Preston, no entrenador sino jugador, y jugó entre 1933 y 1949, 16 años seguidos en el Preston. Casi toda su carrera de jugador fue en el Preston, de ahí que tenga esa grada con su nombre, el que fuera legendario entrenador del Liverpool en los años entre el 59 y el 74. Una de las gradas se llama la grada de los Invencibles, o sea, en referencia al pasado de toda esta época que acabamos de comentar. Se llama Invincibles Pavilion, que bueno, es, digamos, el lado de los Invencibles, una de las bandas. ¿Tú has estado en ese campo? ¿En qué partido estuviste? Bueno, no sé si esto es relevante, porque es un partido cuando jugaban ahora mismo están en segunda división, pero yo fui hace 5, 6, 7 años también en segunda división. Jugaban contra el Brentford, que ahora precisamente está en la Premier League, y fui por un conocido tuyo, además, también, Sergi Canós, que jugaba en el Brentford. ¿Sí? Y decidí que era un buen motivo para conocer un estadio que no tenía en mi lista. Y hay que decir que está... ¿Tú sabes por qué se llama Preston North End, el equipo? Lo he leído hoy preparando este podcast, porque en el digamos, se fundó como Preston y luego se fueron a la parte norte de la ciudad. Claro, porque el club, el estadio, está en el North End de la ciudad, que es el fondo, digamos, norte, arriba a la derecha de la ciudad. Y ahí es donde está Deepdale, y desde ahí es donde tienes que llegar desde la estación de tren, ¿no? Que es un paseo como de media hora atravesando todo el centro de Preston por la calle principal, y luego giras a la izquierda y subes para arriba una calle todo recta. Es un centro muy típico inglés. La verdad es que esta zona de Inglaterra es bastante unitaria, tanto Blackburn como Burnley en este caso. Quizás Preston es la más ciudad para vivir. Hay mucha gente, por ejemplo, de la plantilla del Blackburn que está cerca. Los jugadores van a vivir a Preston, o en alrededores tienen, digamos, urbanizaciones de nivel, ¿no? Para gente con dinero y con posibles para poderse ir a vivir fuera de la ciudad. Es uno de los mejores considerados sitios de Lancashire, de la zona, para vivir, porque la vivienda es de las más baratas y el estándar de vida es el mejor. Lo que pasa es que la calidad, el salario, ¿no? Lo que gana la gente no es excesivo, pero si lo compensamos con los gastos, pues es una de las zonas preferidas para este tema. Preston tiene alrededor de 130.000, 140.000 habitantes, ¿no? Para situarla demográficamente. Sí, no es excesivamente grande, como digo. Es secundaria con respecto a Manchester, que está, como digo, a menos de una hora, pero su localización no es mala, porque en Inglaterra, en el norte, en la parte de Manchester que estamos comentando, si tiras como 1 o 2 horas para arriba de Manchester, o sea, 1 hora para arriba de Preston, está el parque, el Lake District, que es como un parque natural muy bonito, que sirve siempre para hacer la típica excursión de fin de semana, o de estar allí entre lagos, entre montaña, entre vegetación. Entonces es muy recurrente, si estás en Preston, hacer el fin de semana en el Lake District, y tampoco estás tan lejos de Londres, porque en tren llegas en 3 horas, ¿no? Que es lo que haces de Madrid a Barcelona, por ejemplo, que es asumible en un tren cuando lo tienes que hacer. Entonces, estás cerca de la naturaleza, muy cerca, y bueno, si quieres ciudad y quieres otro estilo de vida, pues tienes Manchester al lado y por supuesto Londres mucho más abajo.
Situémonos en febrero de 1995. David Beckham es integrante de la plantilla del Manchester United, pero es un chaval jovencísimo, no tiene muchos minutos y Sir Alex Ferguson decide cederle al Preston, a la 4ª división. La cesión se hizo efectiva el 28 de febrero, último día del mes, y iba a durar hasta el 31 de marzo. Es decir, iba a estar Beckham en Preston el mes de marzo, una cesión de un mes, como hemos dicho antes, para ayudar a un equipo de 4ª categoría a intentar mejorar su clasificación y llegar a cumplir con ese objetivo del ascenso. Bueno, cuando llega David Beckham se encuentra un vestuario, digamos, repleto de jugadores veteranos, de aquellos que llevan ganándose la vida pero sin ser millonarios en divisiones bajas del fútbol inglés, unas divisiones bajas en las que se jugaba un fútbol muy físico, con muchos duelos, con mucha batalla, y entre los que estaba como central David Moyes, el que fuera después entrenador del Manchester United y muchos años del Everton, y en la Real Sociedad también estuvo y ahora en el West Ham. Era jugador de ese Preston North End al que llega David Beckham y se encuentra, digamos, con un recibimiento algo hostil, podríamos decir, Álvaro. Porque era todo lo contrario, yo creo, ¿no? A lo que él estaría acostumbrado, además siendo el perfil este que todavía no era tan mediático, pero ir del Manchester United, que es lo más a nivel fútbol inglés, a nivel glamour sobre todo, en el fútbol inglés, a irte a Preston, a 4ª división, que es una zona mucho más, como hemos comentado, menos elitista del país y, por supuesto, un equipo de categoría muy baja. Allí, los 5 partidos que disputa, bueno, el inicio no está nada mal. No sé si lo tienes cronológicamente apuntado o no, porque yo no, pero en su segundo partido ya mete un gol. Segundo partido. En el primero ya marca. David Beckham, signed on a month's loan from Manchester United, needed little time to make his mark on the fixture as he edged Preston back in front, direct from a corner. Un córner, ¿no? Que no lo toca nadie, más o menos. Y en el segundo marca un gol de falta. Y de ese gol de falta, cuando se lo mete al Fulham, ya siendo, creo, titular, si no me equivoco, años después comenta sobre ese gol que es uno de los más especiales y bonitos que ha marcado. Uno de mis goles favoritos, y sé que esto sorprenderá un poco, es una falta que marqué con el Preston. And they saved the best till last. 19-year-old David Beckham, on loan from Manchester United, with an effort Giggs or Irwin would have been proud of. Y claro que esto lo diga David Beckham, que si por algo se le conoce en el mundo del fútbol es por meter faltas directas, pues yo creo que gana muchísimo valor buscar ese vídeo, que invito a todo el mundo que busque ese vídeo de la camiseta del Preston marcando un gol de falta. De hecho, hay imágenes de los 2 goles de Beckham con el Preston, también de algunas asistencias que da en esos 5 partidos. Durante ese mes de marzo se disputan 5 partidos. El primero no lo inicia como titular ante Doncaster Rovers, sale desde el banquillo y marca de córner directo. Y lo que había ocurrido en la semana previa es bastante, yo creo que habla a las claras de lo que se encontró y de cómo lo acalló en un ratito, ¿no? Porque el entrenador Gary Peters dio una charla en el entrenamiento, les dijo: este es David Beckham, viene del Manchester United, es un chaval que estará un mes con nosotros y desde hoy en adelante va a tirar todas las faltas y todos los corners del equipo. Con lo que el habitual lanzador, Paul Reynor, se quedó con una cara, cuentan los compañeros, de hecho hay testimonios de esto, que prácticamente le faltó lanzar la camiseta al suelo y marcharse hecho una fiera, ¿no? Porque no podía entender que un chaval que acababa de llegar y que no era nadie, lo veían como alguien que no era nadie, le quitara la responsabilidad de tirar las faltas y los corners. ¿Qué ocurre? Que el primer día Paul Reynor es sustituido por David Beckham ante el Doncaster Rovers y David Beckham clava el córner directo ante el Doncaster Rovers. Y luego, hola, soy David Beckham. Sí, efectivamente. Y luego en el segundo partido marca ante el Fulham de falta directa el gol que has comentado antes, que es un gol extraordinario, es un gol maravilloso. Y ahí se acabó el debate. Yo creo que ahí Paul Reynor entendió que tenía que dejar tirar las faltas y los corners, al menos ese mes, a David Beckham.
Porque es un mes en el que tenía luego la opción de volver al Manchester United para terminar la temporada. Quedaban todavía dos meses de temporada y volvió al United. Podía haberse quedado en el Preston, ¿no? Dice, ya que estoy jugando, además soy importante, saco las faltas, meto mis goles, pero volvió, tuvo una reunión con Sir Alex Ferguson, volvió al Manchester United y desde ese momento de su retorno hasta final de temporada jugó solo 7 partidos, pero ya estaba, digamos, otra vez teniendo minutos con el primer equipo y ganando relevancia. Todavía no era un tío considerado y fijo dentro del 11 o de los minutos, pero ya estaba en la rotación, ¿no? Ese año acaba ganando la Premier League el Blackburn Rovers de Alan Shearer, pero Beckham ya está metido en la dinámica del primer equipo y justo es al final de esa temporada cuando se produce ya la explosión de la generación del 92, que son los míticos Phil Neville, Gary Neville, Paul Scholes, Ryan Giggs, que ya estaba en el equipo, y el propio, Nicky Butt, David Beckham, que entran de lleno en los planes de Ferguson y que cambian por completo los 10 años o 15 años posteriores del fútbol inglés. Además es que hay una frase muy llamativa y muy histórica también, porque justo en el verano siguiente se acaba la cesión, el United no gana la Liga y comienza la temporada siguiente con las expectativas de meter a muchos de estos jóvenes, que son una generación impresionante que viene de la cantera y entran todos en el primer equipo. Y Alan Hansen, que era exfutbolista del Liverpool y que era el típico comentarista de televisión, ¿no? Del programa de los resúmenes, que tuvo una frase que pasó a la historia y que todavía se la recuerdan, ¿no? Es: no puedes ganar nada jugando con niños, en referencia a toda esta generación que empezaba a asomar la cabeza con el Manchester United y que justo al acabar esa temporada ganó la Premier League y la FA Cup de 1996, ya con todos ellos siendo totalmente habituales. Todavía se lo recuerdan, la frase es mítica en la historia del fútbol inglés y de la Premier. Impacto inmediato de Beckham después de Preston. ¿Pudo ser más largo lo de Preston? Pudo ser más largo. De hecho, al parecer, David Beckham le pidió a Sir Alex Ferguson seguir en Preston hasta final de temporada. El entrenador del Preston le había dicho a Beckham que evidentemente, después del éxito que había tenido en esos 5 partidos, contaba con él y que si el Manchester United le daba permiso, estarían encantados de que él siguiera en Preston. Y según contó el padre de Beckham, a David le hacía gracia esa opción, la veía con buenos ojos y se lo pidió a Alex Ferguson. Pero Alex Ferguson se enfadó muchísimo. Al parecer había una crisis de lesiones en el Manchester United, necesitaba gente que volviera de las cesiones para sustituir a aquellos que estaban con problemas físicos y se enfadó. Fue la primera vez que David Beckham se fue al despacho de Sir Alex Ferguson en toda su vida. Fue la primera vez. Ese día no volvió con una brecha en la cabeza, ¿eh? No, ese día todavía no sucedió lo que mucho más tarde. Ya sabéis que la relación Beckham-Ferguson pasó por sus vaivenes, fue una montaña rusa constante, hubo algún enfrentamiento muy sonado, pero digamos que la primera vez que oyó gritar a Sir Alex Ferguson dirigiéndose directamente a él fue cuando le sugirió quedarse en Preston hasta final de temporada. Le dijo que no se iba a ninguna parte. Le dijo que no se iba a ninguna parte, que él se quedaba allí. Y ahí se acabó la discusión y Beckham tuvo que volver. Pero realmente cuentan muy orgullosos en Preston esos 5 partidos, ese mes, que puede parecer muy poco, le marcó a Beckham. De hecho, fue a ver los partidos de playoff que jugó el Preston esa temporada. El año siguiente, que acabaría ascendiendo por fin, también se pasó por Deepdale varias veces, iba a la cafetería de los jugadores a reunirse con sus excompañeros, y cuando en 2010 recibió uno de los premios más importantes por su trayectoria, se acordó de Preston y lo citó como uno de los equipos en los que había estado. O sea que en ningún caso fue un episodio que quedara en el olvido. David Beckham ha reconocido en más de una ocasión que aquel mes en Preston en 4ª división, le ayudó a forjar su personalidad y a aprender muchas cosas. Y es que esto demuestra que hay muchísimos caminos para llegar a la élite, ¿eh? Hay jóvenes que se piensan que con 20 años, cuando no están en el primer equipo, ya no lo van a conseguir nunca, y hay muchísimos caminos. A mí me gusta mirar esto con la perspectiva del tiempo para entender cómo muchas trayectorias acaban explotando de distintas maneras. Me gusta pensar en estrellas actuales que no recuerdas que estuvieron cedidas hace 10 años o 8 años. Tú piensas ahora mismo en la Premier, no hay muchísimos casos de jugadores de primer nivel que estuvieran cedidos, pero Harry Kane, que quizás es el mejor delantero de la Premier y casi de Europa,
tardó mucho en entrar en el Tottenham y en confirmarse como lo que es hoy, ¿no? Como un goleador y un fantástico futbolista. Tuvo que salir, si no me equivoco, 4 veces cedido, la primera en tercera división, luego varias en segunda, ni siquiera jugaba. Hay una imagen muy típica de una de sus cesiones cuando estuvo en el Leicester, en segunda división, en el Leicester, y ese Leicester tenía en el banquillo a Jamie Vardy y a Harry Kane. Y claro, tú ves lo que pasa 3 años después de aquel momento y pues no te lo imaginas, ¿no? Futbolistas que han estado casi toda la vida en un equipo, pero que para poder entrar en el equipo tuvieron que salir cedidos. Tú te acordarás perfectamente de Jack Wilshere en el Bolton, cuando Wilshere era el mayor talento de Inglaterra, de Europa en el mundo del fútbol, sale, creo que son 4 o 5 meses al Bolton en la Premier League, teniendo pues 17, 18 años tenía, y de ahí titular con el Arsenal y a brillar en la Champions League. Me gusta como lección el hecho de que no siempre tienes que ser un Marcus Rashford de debutar con el primer equipo y ser estrella como canterano, ¿no? Que también, o Foden, ¿no? Que ha sido más progresivo, pero entras en el primer equipo y vas poco a poco brillando. Hay muchas veces que sales cedido y que esa cesión te ayuda a coger el impulso necesario para ganarte la confianza. Te voy a dar algunos detalles más de la cesión de Beckham en Preston. Llevaba el número 4. Le dieron el número 4. Lo digo porque si alguien quiere la camiseta de Beckham con el Preston y se compra una camiseta del Preston, hay que ponerle el 4. Llevaba el 4. Y cobró 400 libras a la semana mientras estuvo en Preston, con un plus de 50 libras por cada una de sus 5 apariciones, o sea, por partido jugado, aunque fuera de suplente, le daban 50 libras extra, y unas primas por goles de 100 libras por gol. Como marcó 2, se llevó 200 libras de bonus. Ese es el sueldo que percibió David Beckham estando en Deepdale. De hecho, el primer gol, el de córner directo, es un balón que acaba entrando en la portería, pero que realmente parece que hay un defensor del Preston que lo cabecea, pero ya está la pelota dentro. De hecho, le tuvieron que preguntar y dijo, no la toqué, la toqué cuando ya estaba dentro. Es gol de David y las 100 libras tienen que ser para David. Bromeaba el jugador que si hubiera sabido que David Beckham después sería ultramillonario, igual hubiese reclamado para él esas 100 libras, ¿no? Pero sí, exacto, es mejor pensar así, ¿no? Pero es una anécdota que eso le va a quedar para toda la vida ya. O sea, yo cabeceé el córner de David Beckham. Correcto, yo lo cabeceé dentro, pero bueno, se lo dieron a Beckham y de hecho las cifras son muy significativas. Te voy a dar las cifras de David Beckham en Preston para entender la influencia que tuvo. Realmente yo creo que vas a alucinar. A ver, no sé de qué cifras me hablas. Bueno, el equipo acabó quinto sin Beckham. Se marchó Beckham al Manchester United y acabó quinto. Y perdió la semifinal del playoff de ascenso contra el Bury, que yo creo que es un partido equipo de la zona, casi derbi. Sí, partido de rivalidad. Bueno, pues perdió la semifinal del ascenso contra el Bury. Con David Beckham, el Preston le había ganado al Bury en la liga regular por 5-0. Sin David Beckham perdió la semifinal del playoff contra el mismo equipo. En esos 5 partidos que estuvo en Preston, Beckham marcó 2 goles, dio una asistencia y en total creó 4. Es decir, 2 goles marcados y 4 generados. De esos 4, 1 es asistencia y los otros 3 son jugadas que él inicia. La asistencia, también hay vídeo de esta asistencia, es con la pierna izquierda y es un centro impresionante. Con la pierna mala, un centro impresionante después de una jugada en la que parece que se va para un lado, se va para otro y acaba poniendo el balón con la izquierda para que remate su compañero. El Preston, de esos 5 partidos que jugó con Beckham, ganó 3 y empató 2. Es decir, no perdió ninguno. Marcó 12 goles en 5 partidos y concedió 5. De hecho, los resultados fueron los siguientes: 2-2 empate contra Doncaster Rovers, victoria 3-2 en casa ante el Fulham, victoria 5-0 en casa ante el Bury, victoria 1-0 en el campo del Exeter y empate 1-1 ante el Lincoln fuera de casa. Cuando se marchó Beckham, se acabaron los goles. El Preston solo marcó 4 tantos en los 5 siguientes partidos. O sea,
En los 5 con Beckham, 12. En los 5 siguientes sin Beckham, 4. ¿Te imaginas al capitán pidiendo al que Beckham le había quitado los saques de falta directa, pidiendo su regreso? En plan, perdón por lo que yo estaba intentando evitar. Porque si no, el impacto es espectacular, vamos. El impacto es impresionante. Y realmente no ascendió el Preston ese año, pero ascendió el siguiente. El siguiente consiguió el ascenso y, de hecho, como has dicho, le hemos visto en segunda división en los últimos tiempos. Y bueno, tenía aquí una cosa que te la quería comentar, y es que si ves la lista de entrenadores del Preston, bueno, hay muchísima también vinculación con el Manchester United. Es que no es solo los jugadores, que hay ya bastante link entre Preston y Manchester United, pero en los entrenadores, lo de David Moyes, que ya has comentado, fue futbolista y luego entrenador, es el segundo mejor promedio de puntos de la historia del Preston North End, el de David Moyes con ellos, pero es que también fue entrenador Bobby Charlton en 1973, fue entrenador el hijo de Ferguson, Darren Ferguson, hace aproximadamente 20 años, y luego también ha tenido en su banquillo a otro histórico de Manchester, pero no del United, sino del City, Brian Kidd, en 1986, que ahora, por cierto, para los curiosos, Brian Kidd forma parte del cuerpo técnico de Pep Guardiola en el primer equipo, que lo tienen como figura icónica para mantener ese, digamos, ese link, ese lazo con el pasado. Entonces, bueno, Preston ha estado, como veis en todos los ejemplos, muy vinculado a todo lo que ha sucedido en Manchester. Ya que citabas a David Moyes, es importante señalar que David Moyes asciende con el Preston el año después de Beckham, como jugador, como central, asciende a tercera división y luego como entrenador asciende a segunda en el año 2000. O sea que realmente Moyes se queda en Preston, pasa de jugador a entrenador y ahí labra su carrera como técnico. De hecho, el Everton le acaba firmando por el buen trabajo, por el excelente trabajo que estaba haciendo en Preston. Pero es una historia bonita, ese mes en el que Beckham coincidió con David Moyes en Preston, y sobre todo ese mes que los aficionados del Preston, si tú haces búsquedas por internet, recuerdan con un cariño especial. De hecho, durante años han cantado "David lo aprendió todo aquí". O sea, todo lo que habéis visto después lo aprendió en Deepdale. Es uno de los nuestros, Beckham. Mira, hace varios años, ¿tú te acuerdas, si te digo el nombre Josh Harrop, te suena de algo? Pues ahora mismo no. No, bueno, me sorprendería porque ha jugado un partido con el Manchester United, uno en su vida, y fue el año que Mourinho fue entrenador del Manchester United. En el último partido de Liga puso a varios canteranos, uno de ellos fue titular Josh Harrop, que tenía entonces creo que 21 o 22 años. Un partido de Liga con los Diablos Rojos, un gol metió ese día. O sea, su trayectoria es un partido, un gol con el Manchester United. Le ofreció renovar el Manchester United a final de temporada. ¿Y qué decidió Josh Harrop? Dijo, no, me voy al Preston North End, que me van a dar más regularidad de partidos. Lo que pasa es que no le ha salido tan bien la jugada como a Beckham, y de momento, bueno, sigue ahí sin brillar, pero es un poco el paso inverso, ¿no? Meto un gol con el Manchester United y decido irme al Preston. Y hablando de nombres, yo te quería comentar otra cosa. ¿Sabes que ahora hay en el Preston North End un futbolista con muchísimos lazos con el fútbol español? Pues no lo sé. Cuéntamelo. Te digo otro nombre, a ver si te suena, porque igual a ti hasta te suena, porque ha estado en equipos de divisiones inferiores de Cataluña, de las secciones catalanas de segunda B y tercera. Bambo Diaby. No me suena. Pues estuvo en el Cornellá, en el Peralada y en el Girona, y ahora mismo es futbolista central del Preston North End, 24 años, que habla un perfecto castellano, que, como hemos dicho antes, vive en Manchester, o sea, otra relación entre las dos ciudades, y que está en el Preston North End en segunda división. Pues muy bien, Álvaro, hemos repasado ese episodio en la vida de David Beckham, que es un episodio menos conocido, pero yo creo que la gente va a disfrutar. Si puede encontrar en YouTube el vídeo con las 4 o 5 jugadas buenas de esa época de Beckham, yo creo que es historia del fútbol inglés y es un episodio muy bonito y que queríamos traer aquí a este podcast de Axel Road. Gracias, Álvaro. Y que si no, siempre es un muy buen momento para entrar en YouTube y poner mejores goles de David Beckham y disfrutar con faltas directas y con golazos, que habrá varios de los que hemos mencionado, por supuesto. De hecho, se podría hacer un concurso. ¿Cuál te gusta más? ¿El que marca contra Grecia con Inglaterra
o el que marca con el Preston contra el Fulham, ¿no? A mí es que el de Grecia me parece de videojuego perfecto. Me parece el gesto, la celebración corriendo con los brazos abiertos. A mí el de Grecia me parece insuperable casi, pero yo entiendo que el otro tiene ese componente nostálgico y bonito underground. Un abrazo, Álvaro. Un abrazo, hasta luego. Hasta la próxima y os esperamos para contaros más historias de fútbol británico, ¿eh? Nos gusta hablar de grandes nombres, también de nombres pequeños, y nos gusta sobre todo recordar gestas y episodios que quizá han pasado más de puntillas por ese fútbol tan bonito que es el fútbol británico. Axel Road es una producción de Ser Podcast. David Beckham scores the goal to take England all the way to the World Cup finals. Con la dirección de Axel Torres. Viene el 7, viene el capitán. El guión y la presentación de Axel Torres y Álvaro de Grado. David Beckham rescues England once again. Y la realización de Roberto García. Beckham's done it again at Old Trafford. Para escuchar todos los episodios, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de la cadena SER y en la plataforma que prefieras. Cadena SER. La radio.